Muy bien. Buenas tardes. Me falta saludar a Noel. Un abrazo, amigo. Gracias. Muy bien, buenas tardes para todos. Les voy a invitar a que busquen en su Biblia Mateo 5, 1 al 12. Y le voy a pedir a Rosana si me ayuda con la lectura. Y después le voy a pedir a Lidia si me ayuda con Mateo 23, 1 al 36. Vamos a leer dos textos bastante largos. Una 12 me Te toca. extrañas, Gaby. Ella escuchó que soy disléxica y por eso me tocan solo 12. Pero claro, le dejé el corto. Fui con masivo. Mateo 5, ¿qué? 1 al 12 y Mateo 23, 1 al 36. Si fuera a hacer una predicación expositiva de todos textos, no nos vamos más de acá, no es lo que pretendo, pero sí pretendo ver cosas de ambos textos que son importantes y nos van a dejar una enseñanza que va a ser un desafío para la vida personal de cada uno de nosotros. Gracias. Así que vamos a leer ambos textos y después vamos a ir desarrollando un poquito y comparando. Así que, cuando quiera, Rosana. Mateo 5, 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Muchas gracias. Y ahora vamos a leer Mateo 23, 1 al 36. Lo va a hacer Lidia. Y quiero que vayan prestando atención a los textos y a ver qué cosas le resultan como redundantes o repetitivas, ¿no?, de ambos textos. Entonces ahora vamos a leer Mateo 23, del 1 al 36. Es un poquito más largo todo el capítulo, pero vayan prestando atención. Cuando quieras nomás. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que le digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que lo llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar,
no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas los que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así caerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, y a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ya le gustó. Sí. Empezó Mateo. Y sí, quedaba 3 versículos nomás. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Antes de... Señor, te agradecemos por este tiempo, rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos entender y que tú puedas confrontar nuestra vida con tu palabra y ver en qué situación estamos delante de ti, si realmente somos bienaventurados o si tú estás reclamando algo sobre nosotros, de acuerdo a lo que ves en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú puedas estar trabajando en nuestro corazón, que tú puedas estar abriendo nuestro entendimiento para ver en tu palabra, Señor, lo precioso de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vieron que son 2 textos que leyó Lidia, y le agradezco a las 2 hermanas que le hicieron, un poquito más largo, el otro un poquito más corto. Si yo hiciera una predicación más exegética del texto, tendría mucho para hablar de los 2 textos, ¿no? Son muy ricos en cuanto a contenido, ¿no? Y si empezáramos a comparar profundamente lo que los 2 nos dicen, quizá pasaría lo que pasó con Pablo, ¿no? Aquel que se cayó y se mató por escuchando a Pablo, ¿no? Y Pablo lo tuvo que resucitar. Pero no quiero que ninguno se caiga ahí sentado escuchándome. Entonces lo que voy a hacer es ver un poquito el contraste y por qué Mateo, que es el escritor de este evangelio, narra estas 2 instancias en la vida de Jesús, ¿no? 2 instancias que son muy importantes en el ministerio de Jesús, ¿no? Jesús enseñándole a la gente en el monte, pero Jesús confrontando a los religiosos de la época. Si uno indaga un poquito acerca de cuál es el propósito de Mateo al escribir este libro, el público objetivo al cual Mateo le quería enseñar era un público judío en su gran mayoría, y había judíos cristianos también, o sea, judíos convertidos al cristianismo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, hay muchas cosas dentro del mismo libro, dentro del mismo evangelio, que nos dan a ver que el público al que apunta es un público judío. Ya arranca Mateo, por ejemplo, en su primer capítulo con una genealogía,
Para los judíos la genealogía era sumamente importante, ver de quién era descendiente. Y Mateo, para empezar a hablar de Jesús y empezar a contar de la vida de Jesús, lo primero que hace es decir, este Jesús de quien voy a hablar es descendiente de Abraham, pero no solo descendiente de Abraham, sino por el lado de David, es descendiente del rey David. Este es el Mesías prometido del que voy a hablar, este es el rey de reyes, el señor de señores, ¿no? Entonces, Mateo, a ese público judío que conocía perfectamente lo que era la enseñanza de la ley, le va a escribir y le va a contar acerca de cosas que Jesús hizo estando entre ellos, ¿no? Entonces, tenemos a un Mateo que va a hablar de un rey, ese rey es Jesús, y le va a contar a la gente cosas que Jesús vivió, experimentó y enseñó. Estas dos que leímos son cosas que Mateo recoge para enseñarle al público al cual le está escribiendo el Evangelio, cosas que Jesús está esperando de cada uno de nosotros, que el Rey está esperando de cada uno de nosotros. Entonces, como a Rosita le gusta que le ponga título, y vamos a contrastar estos dos textos, el título que le puse hoy a la meditación es Las dos voces del Rey. Y a ver, si ustedes estuvieron atentos al texto, ¿cuáles son las dos voces del Rey? A ver, ¿quién me puede decir? Bienaventurado y hay. Exactamente, bien Rosana, somos maestros juntos a la clase colombical, por eso tenemos el Bluetooth activado, estamos en modo Bluetooth. Bien, las dos voces del Rey, bienaventurados y hay, ¿no? El que está hablando es la misma persona, es Jesús, pero a un público le está diciendo una cosa y a otro público que son religiosos le está diciendo otra. Quizá en el Sermón del Monte la gente que le estaba escuchando no eran religiosos, era gente que se había congregado a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero en Mateo capítulo 23 Jesús se está dirigiendo específicamente a gente que era religiosa, gente que conocía cuál era la voluntad de Dios, que sabía la voluntad de Dios, pero no les dice bienaventurados, le dice hay, y hay sin H, ¿no? Sí. O sea, es un lamento, ¿no? Sí. Lo que conocemos como ayes, es un lamento. Jesús está lamentando por la forma de vivir de los religiosos. Pero vieron que esto va acompañado, por ejemplo, aparece en el capítulo 5, al final de la parte que leímos, hay una bienaventuranza y hay una recompensa, dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, ¿no? La bienaventuranza trae recompensa, ¿no? Cuando yo hago lo que el Señor me pide, soy alguien bienaventurado, en griego es makarios, que es feliz o sumamente feliz, ¿no? Aquel que hace estas cosas, y como recompensa, ¿qué es lo que va a tener? Como recompensa va a tener que en el cielo va a ser recompensado, dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Sin embargo, por el otro lado tenemos que no hay recompensa, sino que hay una justa retribución a lo que se está haciendo, ¿no? Lo que vemos es el contraste de un justo juicio de Dios para aquel que vive como un fariseo, para aquel que vive como un religioso. Y eso es lo que quiero ver en esta tarde. No vamos a hacer un estudio minucioso de los dos textos, sino que vamos a contrastar para poder ver si nuestra vida es una vida que refleja las bienaventuranzas que Jesús enseñó, y yo soy de los que me puedo gozar porque espero una recompensa, porque vivo en las bienaventuranzas que el Señor enseñó, o si estoy del otro lado, estoy de los que vivo una vida de religiosidad, y por vivir una vida de religiosidad quizás Dios me esté diciendo a mí, hay de lo que a vos te espera por parecer ser, pero no serlo, ¿no? A los fariseos le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, ustedes muestran una cosa por fuera, pero por dentro son otra cosa. O sea que entonces tenemos las dos voces del Rey. Mateo va a hablar de Jesús como el Rey enviado, y tenemos las dos voces del Rey que Mateo pretende dar a conocer, que son las bienaventuranzas para aquellos que tienen el carácter de alguien que pertenece al reino de Dios. O sea que lo que va a hacer Mateo 5 es la característica que tiene alguien que pertenece al reino de Dios, es que bienaventurado, ¿por qué?
porque hace todas las cosas que dice la bienaventuranza, vive de esa manera, ¿no? Estaría buenísimo tener tiempo para ir desarrollando cada una de ellas, pero capaz que Javier lo pasa en otra instancia. Y lo tiene como desafío, Javier, para hablar de las bienaventuranzas. Ya te marcó de Que a él le gusta. Jefe. Claro, que a él le gusta, lo desarrolla Javier después. Pero también tenemos que los ayes exponen el carácter de quienes rechazan el reino de Dios, pero aparentan ser parte del reino de Dios. Para rechazar al reino de Dios, no es necesario decir yo soy ateo. Para rechazar al reino de Dios, lo que es necesario es hacer todo lo contrario a lo que el rey dice. Y yo puedo estar acá y puedo estar haciendo todo lo contrario a lo que el rey dice. Si Jesús es el rey y yo vivo como yo quiero, yo no soy un bienaventurado, yo soy alguien al que le espera un juicio. Entonces, lo que quiero que hagamos a la luz de estos dos textos que ya lo leímos y que después ustedes relean en su casa, es de qué lado estoy. Porque puedo estar acá, puedo ser un bienaventurado, pero puedo estar acá a la espera del juicio. Y eso es lo que quiero que veamos el contraste ese. Entonces tenemos dos escenarios, ¿sí?, diferentes que nos muestra Mateo. Uno el de capítulo 5, de qué felices son aquellos y cuánto gozo hay en la vida de aquellos que viven bajo la voluntad de Dios y como consecuencia les espera un reino inconmovible, como dice la palabra, y una corona incorruptible. Pero tenemos otro escenario, que es el capítulo 23, donde la escena no es muy favorable, donde la escena, de acuerdo a las palabras de Jesús, es bastante complicada. Tenemos dos escenarios y tenemos un solo rey. Y ese rey está juzgando tanto a uno como a otros de acuerdo a cuán obedientes fueron a lo que él les enseñó, ¿no? Si realmente lo que aprendieron de Jesús se vio reflejado en lo que vivían de Jesús. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy. De lo que conozco acerca de Dios y de Jesús, ¿cuánto vivo de eso? Porque si eso no lo vivo, yo no soy un bienaventurado. Yo soy alguien que Jesús me está diciendo, ay de vos. Porque aparte, una palabra que va asociada a los ayes, vieron que así como la palabra que va asociada a la bienaventuranza es gozate y alegrate porque vuestra recompensa es grande, tu recompensa es grande. La palabra que va asociada a los ayes en el capítulo 23 es la hipocresía. Y la hipocresía era una palabra también griega que tenía que ver con el uso de máscaras cuando uno hacía una obra teatral. Para interpretar cualquier personaje, los griegos se ponían máscaras para hacer esa interpretación. O sea, alguien hipócrita es alguien que está mostrando ser algo que no es. Y eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. Ustedes conocen de mí, conocen la voluntad de Dios, pero ¿saben lo que hay en ustedes? Es una máscara, ¿no? Una máscara para aparentar ser algo que no son, ¿no? Entonces tenemos ese escenario donde tenemos dos escenas diferentes, pero tenemos a un mismo rey que es Jesús jugando las dos escenas. Entonces vemos que en estas escenas la primera palabra dominante en el primer texto, ¿cuál es? Ya la dijimos, bienaventurados. Y esta palabra bienaventurados conlleva dentro de la enseñanza de Jesús a una invitación, ¿no? Jesús en realidad está invitando a las personas a qué cosa, por ejemplo, dentro de la bienaventuranza. A ser manso. A ser manso. Ah, pero me está pidiendo algo difícil, Jesús, porque fíjate, ser manso, yo tengo mi carácter. Es lo primero que decimos, ¿no? Yo tengo mi carácter, a mí no me gusta que nadie me pase por arriba, está todo bien, pero a mí, si me quieren sacar bueno, decimos siempre, que traten de tratarme bien, ¿no? Pero Jesús dice, sé manso. ¿Y qué es ser manso para Jesús? Y bueno, ser manso para Jesús, por ejemplo, no dice la Biblia que cuando lo insultaban,
no insultaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga todas las cosas justamente. Ser manso para Jesús, como dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca cuando lo estaban juzgando injustamente y torturando injustamente. ¿No? O sea que tenemos una invitación, Javier dijo, a ser manso. Muy bien, ¿qué otra invitación tenemos dentro de la bienaventuranza? ¿Algún otro? A ver, si estuvieron atendiendo a la lectura. ¿A qué otra cosa nos invita Jesús en las bienaventuranzas? Aparte de ser manso. Tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, muy bien, ¿no? Hambre y sed de justicia. Vieron que nosotros como hombres siempre prendemos una tele, por ejemplo, pasó un hecho y vemos a la gente reclamando justicia, ¿no? Es interesante, yo veo una cooperativa de vivienda, ¿no? Y bueno, cuando el movimiento de los desaparecidos ponen la florcita que le falta al pétalo y bueno, todo lo demás, ¿no? Y tiene como un eslogan, es la florcita, ¿no? Que dice memoria, Verdad y justicia. verdad y justicia. ¿No? Es interesante que en un mundo que es relativo, se supone que es relativo, porque así cada cual tiene su propia verdad, lo que se pide de un hecho es que haya verdad, pero que haya justicia también, ¿no? Y eso es algo que todos nosotros queremos. Uno prende la tele, pasa un hecho determinado y ¿qué pasa? La gente sale enfrente a los canales de televisión pidiendo justicia por fulanito, ¿no? ¿Qué es justicia por fulanito? Bueno, a veces la justicia que se pide es una justicia netamente humana, pero la justicia divina es la justicia que realmente, la verdadera justicia, ¿no? Y ahí dice, bienaventurado, es una invitación a vivir de verdad en la verdadera justicia, que no es la mía, no es la de ustedes, es la de Dios, ¿no? Y la Biblia me dice que el justo murió por los injustos. Cristo murió por mí, que soy injusto. Cristo murió por vos, que sos injusto. O sea, hay una invitación a vivir en la verdadera justicia, no en la mía, la de Dios. O sea, si uno ve las bienaventuranzas, todas son una invitación de parte de Jesús a vivir de una forma diferente a lo que yo entiendo sobre lo que es ser justo, sobre lo que es ser manso, sobre lo que es ser humilde y así con todo lo demás, ¿no? Por contrapartida, en Mateo 23, Jesús ahí hace un contraste y la palabra dominante, que ya la dijimos, será ay, ¿no? Pero esta palabra ya no es una invitación, ¿no? ¿Qué sería? Un enojo. Lamento. Lamento, pero ¿qué está haciendo Jesús con esta gente? Una reprimienda. Sí, los está exhortando. Advertencia también. Una advertencia también. Yo lo que le puse acá, y está bien lo que dijeron ustedes, yo lo que le puse acá es una confrontación, ¿no? Es como cuando uno agarra y sabe que alguien está haciendo algo mal, y vieron que nosotros generalmente decimos, no quiero ir a confrontar, no quiero ir a encararlo porque es como confrontar, y Jesús acá lo que hace es confrontar con la verdad a los religiosos. O sea, por un lado Jesús invita, por otro lado Jesús confronta a aquel que vive como quiere y no de acuerdo a la regla del reino. A eso a lo cual fueron invitados. Estos que son confrontados, ¿no habían sido invitados a vivir de la forma de la bienaventuranza? Fueron, pero no lo hicieron. Fueron. Como nosotros hemos sido invitados a vivir de esta manera, para vivir en bienaventuranza. Ahora, si yo no estoy viviendo las bienaventuranzas, va a llegar un día en que Jesús me va a confrontar. ¿Por qué vos estás viviendo así y no de acuerdo a lo que yo te invité a que hicieras? La invitación está hecha, el tema es cómo nosotros estamos viviendo aquello a lo cual Jesús nos ha invitado. Porque si no es así, lo que va a pasar es que va a haber confrontación. Entonces vemos que el mismo Jesús que bendice en Mateo capítulo 5, ¿no? Y que tiene preparado recompensa para cada uno de los que viven la invitación de vivir una vida abundante y bienaventurada, viviendo las enseñanzas que Él nos dejó, también juzga en Mateo 23, ¿no? Este mismo Rey, Jesús, bendice a los que viven
bajo su voluntad, pero juzga a los que no viven bajo su voluntad, ¿no? Entonces, no podemos abrazar solo a Jesús que consuela e ignorar a Jesús que confronta, ¿no? A veces lo que queremos es abrazar a Jesús que nos consuela. Ah, estoy mal, ¿qué necesito? Para Jesús, consolame, ¿no? Y es lindo que el Señor nos consuele, porque muchas veces en la vida vamos a necesitar el consuelo de Dios, ¿no? Y creo que cuando necesitamos el consuelo de Dios, cuando vamos más quebrantados delante de Dios, porque necesitamos que el Señor nos tome bajo sus alas, ¿no? Nos cuide, nos dé la contención que necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos confronta? Y saben, cuando el Señor nos confronta, hay algo muy marcado en nuestra vida cuando el Señor nos confronta, que no queremos escuchar. Y no queremos escuchar porque sabemos que estamos mal. Y cuando estamos mal, no nos gusta que nos digan que estamos mal, a nadie, ¿no? Y cuando sabemos que andamos mal y conocemos de Dios, peor todavía. ¿Por qué? Porque el que conoce ya no precisa que otro venga a decirle lo que tiene que hacer, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando uno va a hablar a alguien que conoce de Dios, le dice, esto está mal, y es Dios confrontándote, ¿vos qué haces? ¿No? Te dice, mirá, vamos a juntarnos, tengo que hablar contigo. Ah, mirá, ¿sabes qué? No puedo. Hoy no puedo. Bueno, mañana. Ah, mañana tampoco. Mirá, ¿te parece que lo dejamos para la semana que viene? La semana que viene le volvés a decir, ah, no puedo tampoco. O sea, ¿cuál es el hecho? Cuando Jesús te quiere confrontar, vos no querés. Se aleja. Pero cuando vos necesitas el consuelo de Jesús, ahí sí, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo es imposible abrazar a Jesús para que me consuele y no estar dispuesto a ser confrontado por Jesús. Aunque duela. Porque en realidad Jesús, cuando dice las cosas que dice, las dice con el propósito de que nosotros, quebrantados, nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Esa es la actitud, ¿no? Que la palabra realmente nos quebrante, que su palabra nos quebrante y podamos volvernos de verdad a Él. Entre estos dos textos aparecen dos tipos de corazones. El corazón del reino, que tiene algunas características que yo me anoté acá, que son las que aparecen en Mateo capítulo 5. El corazón del reino dice que son pobres en espíritu. ¿No? Pobres en espíritu no está hablando de algo material, ¿no? Sino de la necesidad del hombre, del Señor, la necesidad de poder depender de Dios para cada cosa que yo hago, ¿no? Habla de dependencia de Dios, habla, como dijo Javier, de los mansos, ¿no? Habla de la rendición, las bienaventuranzas, del hambre y sed de justicia, de deseo genuino de transformación, habla de los limpios de corazón, de la integridad interior, de los misericordiosos, de la gracia para con otros. Habla de un montón de características que yo dije que no iba a entrar en todas, porque si no, no íbamos más, pero después ustedes analícenlo en su casa tranquilamente, que nos hacen notar cuál es el corazón de aquel que es parte del reino de Dios, ¿no? El corazón de aquel que es parte del reino de Dios tiene un montón de características que están ahí desarrolladas en cada una de las bienaventuranzas. Pero, por contraposición, aparece en Mateo capítulo 23 el corazón de la religiosidad. Y acá es donde tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros no tenemos en claro cuál es el corazón de alguien que pertenece al reino de Dios, entendiendo bien qué nos pide Jesús en cada una de las bienaventuranzas y a qué nos invita, podemos entrar en tener un corazón que es religioso. Entonces estos dos textos nos muestran dos tipos de corazones y lo que tenemos que ver nosotros, a la luz de la Biblia, no de lo que yo digo, de estos dos pasajes, cómo está mi corazón hoy. Porque el corazón de la religiosidad, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 23, dice que tiene orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque dice, aman los primeros asientos, por ejemplo. ¿No? No, a mí yo soy importante. Acá todos se sientan de acá para atrás, ¿no? Eso acá. Claro, todos se sientan de acá para atrás. Claro.
bueno, pero entre ellos no pasaba así, ¿no? De hecho, yo creo que fue el jueves pasado, no tuvimos el pasado, el otro, el anterior. Yo mencioné, porque este texto menciona, que dice que amaban sentarse en la cátedra de Moisés. Yo mostré una imagen de lo que era la cátedra de Moisés, porque era un asiento todo labrado de piedra, donde se sentaban los maestros de la ley a dar sus grandes oratorias y disertaciones en la sinagoga referido a la ley, ¿no? Y eran bastante elocuentes, pero después cuando salían de ahí, borraban con todo lo que hacían, lo que habían enseñado en la sinagoga, ¿no? Entonces Jesús le dice, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, son los que enseñan la ley, pero sin embargo viven de esta manera, y desarrolla después todo el capítulo, ¿no? Dentro de las cosas dice que tienen orgullo espiritual porque aman los primeros asientos. Ahora, recuerden que, por ejemplo, Santiago dice que tenemos que tener cuidado con esto de los primeros lugares, ¿no? Porque Santiago dice, si ve venir a alguien bien vestido y todo lo demás, le dice, no, vení. El lugar, vieron que uno va a alguna actividad importante, en los primeros lugares, sea un casamiento, sea un evento importante, sea algo oficial, los primeros lugares no te puedes sentar. Están reservados. Acá, y algunos tienen el nombre, no, acá va fulanito, este es el lugar de fulanito. Ahora, Santiago dice, ojo, porque ustedes pueden caer a lo mismo a decir, bueno, este viene bien vestido, mirá, está prolijo, se bañó. Yo creo que no se bañaron, por eso no se sentaron acá. Dijeron, este tiene nariz larga, siente larga, mejor nos sentamos en el fondo. Entonces, el primer lugar. Pero Santiago dice, ojo, si entra uno que está medio sucio, mal vestido, y usted le dice, mira, no tenemos un lugar en realidad. Las sillas son muy prolijas, y mirá, las compramos hace poco, tienen un tapizado espectacular, y mirá, te va a sentar, le va a dejar olor, ¿no? Y bueno, capaz que tendría que bañarte. Y Santiago dice, ojo con esto, ¿no? Porque dice que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios no es así. Entonces, el corazón religioso tiene, en primer lugar, no al otro, sino a uno mismo. Y ahí es donde yo tengo que examinar si mi corazón es religioso o no. Porque Jesús enseñó que para ser el primero, tengo que ser el postrero. Y tengo que ser el servidor de todos. O sea que un corazón religioso piensa en uno mismo antes que pensar en el otro. Y esto es un contraste que presenta Mateo acá entre Mateo 5 y Mateo 23. Jesús acusa a los fariseos de pensar en sí mismos y no los demás. Pero no solo eso. Los acusa y le dice que un corazón religioso tiene una apariencia externa. Por eso que le dice sepulcros blanqueados en el texto, ¿no? Hay una apariencia externa. Y uno dice, a veces uno pasa algo con determinada persona que venía a la iglesia y dice, pero se le veía firme. Parecía que estaba como enganchado, parecía que estaba, pero se derrapó. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Y bueno, lo que sucedió es que había un corazón religioso, ¿no? Donde la apariencia se puede aguantar por ¿cuánto tiempo? Por un tiempo, ¿no? Jesús lo enseñó de una forma más didáctica, era muy buen maestro. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Si yo voy y le hago el chancho, ¿cuánto tiempo aguanta el chancho sin ser chancho? Poco tiempo hasta que ve un chiquero, porque es chancho. Entonces es imposible para el chancho que esté limpio todo el día. Y esto es el reflejo de una vida religiosa. La apariencia externa, donde ¿cuánto la sostengo? No mucho. Es imposible aparentar mucho tiempo. No se puede. Jesús condena esto, ¿no? ¿Saben que una vuelta, no me acuerdo si era para un campamento de otra iglesia, me llamó la atención que encontré un chancho, una raza de chancho, que si uno lo mira parece una oveja, porque es peluda, es una raza de chancho, no me acuerdo el nombre ahora, después se lo busco si quieren, es una raza de chancho que uno lo ve y dice, pero esto es una oveja, pero no es oveja, es chancho. Dice,
Y está la confusión ahí. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Y uno dice, bueno, pero es oveja. Pero en realidad no es oveja, es chancho. ¿No? Que no nos pase eso a nosotros de la apariencia externa, donde Jesús dice sepulcros blanqueados. El sepulcro por fuera puede estar muy lindo pintado. Pero todos sabemos que hay adentro de un sepulcro. No hay vida. Es muerte. Adentro de un sepulcro hay muerte. Por lo tanto, la esencia de la vida cristiana es que estamos vivos interiormente. Si yo no estoy vivo internamente, lo que voy a reflejar para afuera es cáscara, ¿no? Y eso no se sostiene en el tiempo. Entonces, un corazón religioso, aparte de ser orgulloso, tiene una apariencia externa, tiene exigencias sin compasión. ¿Vieron que le dice ahí Jesús a los fariseos? Atan carga pesada sobre los demás que ustedes mismos no son capaces de llevar. O sea, exige a los demás sin tener compasión, ¿no? Y también la Biblia me habla de exhortación. Todos entendemos lo que es la exhortación, ¿verdad? La exhortación es, bueno, yo voy al otro con el sentir de ganar a mi hermano, como dice Santiago, ¿no? El hermano se extravió, yo voy, lo exhorto con la palabra, lo animo, se arrepiente y gané a mi hermano. Pero a veces vamos con el sentir de juzgar al otro, ¿no? Y es lo que hacían los fariseos, una exigencia sin compasión. Exigían de los demás cosas que yo no soy capaz de llevar. Y saben que en esto podemos caer también los que nos paramos acá a predicar. Y hablo por mí en primer lugar, ¿no? Es un examen personal, ¿no? Esto que preparo, Dios primero me lo dio a mí. Y yo soy doblemente responsable de lo que estoy hablando, porque ustedes lo van a escuchar ahora, pero yo lo tuve que preparar, lo tuve que pensar, meditar, y Dios me habló a mí. Yo puedo caer en exigirle a ustedes cosas desde el púlpito que yo no hago. Y frente a esto tengo que tener temor de lo que digo. Temor en el sentido de, Señor, no me dejes caer en el fariseísmo de pretender que mis hermanos hagan lo que yo no hago. Y en esto tenemos que tener temor todos, de no ir al otro diciéndole al otro que haga lo que yo no hago. Esto quiere decir, me callo porque como yo no. No. Esto lo que quiere decir es, está bien, andá al hermano y decile, pero si tenés que corregir tu vida, corregila, ¿no? La autoridad está en vivir de la forma que Cristo vivió, ¿no? Porque a veces decimos, no lo hago porque yo no tengo autoridad porque no vivo esto. Bueno, ¿y qué? Nos quedamos siempre en esa porque no estoy dispuesto a corregir lo que tengo que corregir. Si soy confrontado con la palabra, yo tengo que corregir y también tengo que después ir y ayudar al otro también. Otra cosa era la hipocresía, que ya estuvimos viendo. Y otra característica del corazón de la religiosidad o del orgulloso es que dicen y no hacen. ¿Vieron que está el dicho popular? Entonces, en la Biblia Dios habla hoy de acá de Bonomi. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿No? Dicen y no hacen. Y bueno, y ahí es donde uno viene la frustración después, ¿no? Y donde uno después escucha a la gente decir, sí, deja la iglesia. En la iglesia te dicen que no hay que hacer esto y después el otro, aquel, y te los nombran con nombre y apellido. Deja, ni me hable. Y termina pasando lo que dice Romanos capítulo 2. El nombre de Dios es blasfemado entre aquellos que están lejos de Dios, que no conocen a Dios, ¿por culpa de quién? Por culpa mía, dice Romanos, por culpa de vosotros. La gente que no conoce a Dios habla mal de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque yo soy el problema para que la gente conozca a Dios. Porque digo y no hago. Porque mi vida no condice con lo que yo digo. Entonces acá un corazón religioso dice cosas, pero no las hace. Y probablemente cosas que sí están alineadas con la voluntad de Dios. Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen de los fariseos, pero no lo que ellos hacen. ¿Lo que ellos enseñaban estaba mal? No, lo que estaba mal era lo que hacían. Entonces el corazón religioso también dice cosas, pero no las hace. Y después, la última característica del corazón religioso es que hay ceguera espiritual. Dice, ciegos, guías de ciegos.
Si yo soy un religioso y no soy un verdadero bienaventurado, aquel que ama esa invitación que Jesús le ha hecho y vive la invitación que Jesús le ha hecho, yo voy a pretender guiar a otro, porque el orgullo es una de las características que vimos del corazón religioso. Voy a pretender guiar a otro ¿hacia dónde? Si dice que yo soy un ciego. Ciego guía de ciego. ¿Hacia dónde podemos llegar? Hacia ningún lado, ¿no? Entonces, la ceguera espiritual es algo que está presente en el corazón orgulloso, en el corazón religioso, ¿no? Donde no nos damos cuenta que estamos mal y nos paramos desde un lugar donde parece tener que la tenemos re clara, y viene alguien y nos dice algo y me viene a decir a mí, mejor que le vaya a decir, o que se fije él cómo está viviendo. Cuando el corazón, lo contrario a un corazón orgulloso, es la bienaventuranza que sería manso y humilde, ¿no? Vieron cómo empezamos a ver algunos contrastes ahí, ¿no? Corazón manso y humilde recibe la exhortación, corrige y ve que hay amor detrás de eso y cambia. Pero la ceguera espiritual es producida por un corazón orgulloso. O sea que vemos que hay dos tipos de corazón. El corazón del reino, reflejado en Mateo 5, y el corazón religioso de Mateo 23. El corazón de Mateo 5 lo que hace es formar discípulos, ¿no? Gente que ama seguir a Jesús y que, invitado por Jesús, le sigue. Pero el corazón de Mateo 23 expone a los que son farsantes, a los que no son discípulos. Suena feo farsante, ¿no? Pero esta es una imitación muy trucha de lo que es ser un cristiano. Y para hablar de cosas truchas en este mundo tenemos miles, ¿no? Donde muy fácilmente te tratan de mostrar algo como original, pero no lo es. El corazón de un discípulo es el corazón de alguien que pertenece al reino de Dios, de alguien bienaventurado. El corazón de un farsante es alguien que pretende mostrarse como que pertenece al reino, pero no está dentro del reino, ¿no? Y en esto tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, ahora vimos dos tipos de corazones. Pero hay dos tipos de fruto visible también, ¿no? Un fruto visible que produce el reino de Dios, que es un fruto de justicia, de misericordia, de pureza y de paz, y un fruto que produce la falsa religión, que lo que produce es carga, ¿no? Imponen carga sobre los demás que no son capaces de ustedes llevar, opresión, apariencia y resistencia a la verdad. Todo da fruto en la vida. De hecho, Jesús enseñó, por sus frutos los van a conocer, ¿no? No hay algo que no dé fruto. De hecho, Jesús enseña que hay un árbol bueno que da buenos frutos y hay un árbol malo que da malos frutos. No podemos decir, yo no doy fruto bueno, pero no doy malo. No existe. O das uno o das el otro, ¿no? De hecho, la Biblia también nos enseña que dice que de una planta no se puede recoger un fruto diferente a lo que es la genética de la planta. Yo no puedo pedirle a un árbol de manzana que me dé tangerina. Me va a dar manzana, ¿no? ¿Por qué? Porque su naturaleza, dentro de su genética, está a dar manzana, no tangerina. Para dar tangerina tengo que tener un árbol de tangerina. En la vida cristiana pasa lo mismo. Por eso Jesús dice, por sus frutos lo van a conocer, ¿no? Entonces, quien vive en la realidad de Mateo capítulo 5, da frutos que tienen que ver con un reino de justicia, de misericordia, de pureza y de paz. Pero quien vive bajo el otro lado, el de Mateo 23, ahí lo que refleja es que lo que tenemos es una vida religiosa donde está marcada por cargas pesadas, por imponer cosas sobre los demás, por tratar de oprimir al otro, ¿no? Y estar por sobre el otro, ¿no? Donde la apariencia es lo que importa,
lo que importa es que me vean siempre bien y que bueno, que los hermanos se crean que yo soy un buen hijo de Dios. Yo no tengo que convencerles a ustedes que soy un buen hijo de Dios. Yo tengo que tener en claro de que Dios sabe lo que hay en mi corazón y que lo que se ve de mí es lo que Él ve. Porque si no, no sirve. Y el otro es la resistencia a la verdad, ¿no? Y resistirse a la verdad, como dije hoy, no es ser ateo. No es decir yo no creo en que Dios exista. Resistirse a la verdad puede ser de estar hoy acá y ser confrontado con la verdad y frente a lo que Dios me pide, con la verdad de su palabra, yo seguir en la misma. Eso es resistir a la verdad, ¿no? Frente a la confrontación de Jesús a esta gente religiosa, tendría que haber habido un cambio. Pero frente a esto, a la confrontación, no hubo cambio. ¿Saben lo que hubo? Fue resistencia. De hecho, una resistencia tal que fueron ellos mismos los que hicieron que Jesús fuera crucificado. Fueron los mismos religiosos judíos los que incitaron a todo el pueblo e incitaron a las autoridades romanas para que Jesús fuese crucificado. Y fíjense, la resistencia fue tal que le dijeron a Pilato, lo azoto y lo largo, dice Pilato. No nos basta con que lo azotes y lo largues. Queremos que lo crucifiques. Y era tal la resistencia a la verdad que pidieron que soltaran a un malhechor que era Barrabás. Soltá al peor de todos, no nos importa. Soltá al peor de todos. Nosotros queremos que a este lo crucifiques. Eso es resistencia a la verdad. Ser confrontado por la palabra, ser confrontado por Jesús, pero seguir para adelante como si eso no tuviese importancia sobre nuestra vida, ¿no? O sea que vimos que había dos escenarios, dos tipos de corazón, dos frutos visibles, y ahora quiero ver que hay dos pronunciamientos. ¿Cuáles son los dos pronunciamientos que hace el rey acá, que hace Jesús acá? Uno es bienaventurados, como ya dije, y el otro es ay. Bienaventurados es una declaración de aprobación de parte de Dios, ¿no? Lo que está haciendo Dios es decir, ustedes, si viven de esta manera, van a ser aprobados por mí, ¿no? Dios reconoce a aquellos que viven una vida de humillación delante de Dios, de servicio, de misericordia, de compasión, de humildad, todo lo que dice la bienaventuranza. Pero también hay otro pronunciamiento, que es ay de vosotros, que es una declaración de juicio de Dios, que lo que termina haciendo esta declaración es desenmascarando lo que realmente somos. Vieron que dentro de los dichos populares a este le sacaron la máscara. Qué feo es cuando te sacan la máscara, ¿no? Lo primero que sentís es una vergüenza terrible. Se dieron cuenta de lo que realmente soy. Y no saben ni qué hacer. ¿No? No te da ni ganas de estar acá. ¿Por qué? Porque el proceso de restauración quizá sea doloroso. Porque cargues con eso de haber mostrado ser algo que no sos. Y también Dios tenga que trabajar en la vida de los demás para poder enseñar a que el misericordioso es el que realmente alcanzó misericordia y tiene que tener misericordia para con aquel que se le ha sacado la máscara, pero no se la hemos sacado nosotros, el Señor se la ha sacado. Y el Señor lo ha traído de vuelta sin máscara. Y uno dice, no lo trajo el Señor para que yo me ponga de fariseo a juzgarlo, lo trajo el Señor para que yo con misericordia lo ayude ahora sí a vivir en esa vida de bienaventuranza. Y puede pasarnos a cualquiera de los que estamos acá. Puede pasarnos a cualquiera de los que estamos acá. Ahora, este pronunciamiento de Dios que desenmascara está bueno para que nosotros entendamos que
No hay, como dice Hebreos, no hay nada oculto que delante de los ojos de Dios no esté al descubierto. ¿No? Todas las cosas, dice Hebreos, ante los ojos de Dios están desnudas y al descubierto ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Cuánto puedo yo esconderle a Dios? ¿Cuánto puedo demostrar que soy algo que no soy? Viene a mi mente David con Betsabé, ¿no? Cuando él la miró de su palacio, bueno, y todo lo que hizo, mandó matar a su esposo, todo lo que le costó hasta que aparece el profeta Natán, y él guardaba muy íntimamente esto y pensaba, bueno, acá no va a pasar nada, nadie se va a enterar, pero sin embargo Natán viene y le dice, mirá, hiciste esto, y Dios lo sabe. Y tenemos dos hermosos salmos de David escritos en este contexto, que son el 32 y el 51, ¿no? Uno de ellos dice, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, ¿no? Lean esos salmos después. Lo interesante es que Dios tiene que desenmascarar, porque si no vivimos una vida de engaño. La palabra nos dice, no se engañen a ustedes mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Debemos dar gracias a Dios cuando Dios nos encara y nos confronta como hizo con los fariseos. ¿Por qué? Porque de una vez por todas, el cristianismo que vivimos tiene que ser un cristianismo de bienaventuranza, no de ayes. Porque si nuestro cristianismo no es un cristianismo donde, movidos por el amor de Dios, vivimos las bienaventuranzas, porque amamos a Dios, lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros es, ay de aquel que muestra ser algo que no es. Hay de aquel que vive de una forma totalmente opuesta a la verdad que yo le he enseñado. Estamos en un problema. Entonces acá presenta Mateo este contraste, que podríamos profundizar muchísimo en estos dos textos que son preciosos, pero para que veamos que Mateo a un público judío, muchos de ellos cristianos, a veces vivían una vida que se parecía más a la de los fariseos que a lo que era la verdadera vida del reino, ¿no? Entonces tenemos una decisión inevitable que hacer, que es el último punto que yo puse en mi bosquejo, y la decisión inevitable que Mateo plantea en estos dos textos, en palabras de Jesús, es que no hay una tercera categoría. No hay una tercera opción. O vivís de acuerdo a Mateo 5, o vivís de acuerdo a Mateo 23. Pero no hay otra opción. O eres frío, dice Jesús, o eres caliente. Porque no hay una tercera opción, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. O estás conmigo, o no estás. Dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay otra, no es, bueno, con un pie dentro de la iglesia, con un pie afuera haciendo lo que quiero. O estás acá, o no estás. O seguís a Jesús, o no lo seguís. No hay más opciones, ¿no? Cuando la gente, confrontada por la palabra de Jesús, vieron que la palabra era dura, dura es esta palabra, dice, ¿quién la puede oír? Y se empezaron a ir. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren que yo a ustedes no los tengo retenidos a la fuerza. Yo a ustedes los llamé, pero no están a la fuerza. Si ustedes se quieren ir también, se pueden ir perfectamente. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Sé que tu palabra es dura, dice Pedro. Mirá que Pedro era cabezón, era re cabezón. Pero Jesús entendió algo súper importante. Pedro, entendió algo súper importante. Solo Jesús tiene palabras de vida. No hay otro lugar donde ir. Pero son solo dos opciones. O le seguís entendiendo que Él tiene palabra de vida, o lo dejás y hacés la tuya. O disfrutás de la consecuencia de seguir a Jesús y de sus bienaventuranzas, o te preparás para un lamento eterno, que es el ay, cuando venga el juicio.
pero no se puede vivir de otra forma que no sean de estas dos maneras. O vivimos en el espíritu de las bienaventuranzas, o caemos bajo la denuncia de los ayes. ¿No hay? Otra vuelta. El Sermón del Monte muestra la puerta del reino y los ayes muestran lo que sucede cuando alguien prefiere la fachada antes que entrar. Las bienaventuranzas nos muestran cómo entrar, cómo ser parte del reino de Dios, cómo vive alguien que es parte del reino de Dios. Los ayes lo que nos muestran es simplemente la fachada, pero esa fachada no nos permite entrar al reino de Dios. Es solo la fachada, ¿no? Nadie entra. Jesús evalúa hoy nuestra vida con estos dos textos, con Mateo 5 y Mateo 23. Y estaba hablando la de ustedes como evaluó la mía cuando lo preparé y ahora que lo estoy compartiendo. Jesús está evaluando nuestra vida a la luz de estos dos pasajes. La pregunta es, ¿qué escucharías de Jesús? Si Jesús te viniera a decir ahora, ¿Jesús te diría bienaventurado? ¿O Jesús vendría con un lamento diciéndote, ay de vos, Martín? Porque en aquel día, a algunos Jesús le dirá, bienaventurados, benditos de mi Padre, entren, y a otros le dirá, malditos afuera del fuego eterno. ¿No? ¿Pero qué hicimos malo? Porque cuando estuve enfermo no me diste de comer, estuve hambriento no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, no me visitaste, estuve enfermo. ¿Cuántas cosas reflejan lo que realmente es alguien que vive Mateo 5 y alguien que vive Mateo 23? Las dos voces del rey. Bienaventurados si hay. El contraste es marcado. Quiero terminar con esto. Mateo 5 nos dice que los pobres en espíritu son los que van a ser recompensados, mientras que Mateo 23 nos dice que los orgullosos espiritualmente van a recibir juicio. Mateo 5 nos dice que los mansos van a recibir la recompensa eterna, mientras Mateo 23 nos dice que los amantes de posesiones y títulos van a recibir juicio. Mateo 5 nos dice que los que tienen hambre y sed de justicia van a recibir la recompensa eterna, pero Mateo 23 nos dice que los que descuidan la justicia tendrán como consecuencia el juicio. Mateo 5 dice que aquellos que sean limpios de corazón van a tener la recompensa eterna, pero Mateo 23 nos dice que los limpios por fuera, pero corruptos por dentro, van a recibir el juicio. Mateo 5 nos dice que los misericordiosos serán recompensados eternamente, pero Mateo 23 nos dice que los que cargan cargas pesadas sobre los otros van a recibir juicio. Mateo 5 nos dice que los perseguidos por causa de la justicia recibirán la recompensa eterna, pero Mateo 23 nos dice que los que persiguen y matan a los enviados de Dios van a ser juzgados. Hermanos, a la luz de la palabra, no es lo que yo enseñé ni lo que dije, olvídense, yo lo que les pido es que ustedes vuelvan a leer en su casa los textos y si pueden profundizar en ellos, mejor aún, porque hay una riqueza tremenda. Pero lo cierto es que Mateo se ocupa de hacer este contraste a un público judío que conocía perfectamente la voluntad de Dios, para hacerles ver que Jesús vino a mostrarles lo que es realmente la vida de alguien que pertenece a su reino. Hay un solo rey, ¿no? Y ese rey tiene que ser rey de mi vida. Ese rey tiene que gobernar todas y cada uno de los aspectos y las áreas de mi vida. Y si eso no es así, ese no es mi rey. Eso fue lo que le dijeron los fariseos a Pilato, cuando Pilato puso sobre el madero la inscripción que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ellos fueron a reclamarle, después de verlo crucificado, fueron a reclamarle a Pilato y le dijeron, él dice ser rey de los judíos, este no es nuestro rey.
¿Saben qué? La vida del religioso demuestra que Jesús no es rey sobre su vida. Hay un solo rey. Y yo decido si vivo la bienaventuranza que tiene preparada ese rey para mi vida, o si me muestro como un religioso, viviendo lejos de la voluntad del rey. Mateo pretende mostrarnos que Jesús es el Mesías prometido por Dios, rey sobre todas las cosas, y que Él quiere hacernos parte de su reino, que Él quiere invitarnos a ser parte de su reino, para que vivamos como Él quiere, pero para que no nos engañemos. No podemos vivir como nosotros queremos, porque si no viene juicio sobre la vida de aquellos que aparentan ser lo que no son. Yo espero que la palabra de Dios nos desafíe a poder primero que nada analizar nuestra vida, cómo estamos. Si hay cosas para cambiar, yo creo que siempre tenemos cosas para ir delante del Señor y decir, Señor, me he dado cuenta que hay cosas que tengo que cambiar. Es hora de quizá dejar la vida de religiosidad y empezar a vivir la vida del reino de Dios. Profundizar en las bienaventuranzas, ver cuánta riqueza hay en esa enseñanza y vivir como el Rey que Jesús nos está pidiendo. ¿Sí? Que el Señor le bendiga y que esta palabra nos pueda ayudar a realmente ir arrepentidos delante de Dios si necesitamos. Decirle, Señor, yo necesito que vos restaures mi vida, que vos transformes mi vida. Que vos me perdones. Tantas veces he vivido como un religioso, ¿no? Capaz que estás hace tiempo dentro de la iglesia. Yo casi que nací dentro de la iglesia. Pero tantas veces me he sentido un religioso. Y una y otra vez Dios me sigue confrontando. Y esa confrontación la hace en amor el Señor, ¿no? Para que no viva esa vida de religiosidad. Para que viva una vida de alguien que pertenece al reino de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Javier, ¿te animás? Señor,